Gracias por acompañarnos, bienvenido a su espacio Opiniones. La violencia sigue siendo un tema importante para los salvadoreños, lo muestran todas las encuestas, todas las opiniones que se recaban profesionalmente o las que simplemente en la calle diariamente compartimos. La violencia preocupa y precisamente por eso hemos creído conveniente platicar con Óscar Godoy, experto en el tema de violencia, que estará próximamente iniciando un diplomado para conocer la violencia, y es otro elemento importante que vamos a destacar en esta conversación, un diplomado a nivel universitario para comprender la violencia y cómo prevenirla, cómo usar la prevención para disminuir esos índices. Muchísimas gracias, licenciado Godoy, por acompañarnos, bienvenido a este programa. Gracias, Rafael, y buenos días a todos los salvadoreños. Es primera vez que veo que hay un diplomado, que es decir, uno puede ir a la universidad y sacar un diploma para especializarse en el tema violencia. Sí, definitivamente. Ha habido iniciativas en algunas universidades, ¿verdad? Pero es la primera vez que tiene un enfoque vinculado a la seguridad. Porque no solo vamos a tratar de comprender la violencia como fenómeno, cómo opera y cómo se explica, sino que también vamos a hacer una conexión con las diferentes doctrinas de la seguridad, para desmitificar el hecho de que violencia es un asunto de seguridad pública nada más. La violencia tiene que ver con seguridad humana, con seguridad ciudadana, con seguridad democrática, con seguridad nacional y con seguridad pública. Y por lo tanto, en cada ámbito de intervención son diferentes los actores que tienen que participar, porque diferentes son los estadios o los momentos en que la violencia se está dando también. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué somos un país tan violento? Bueno, recordemos que nosotros tenemos una historia de violencia. Hay muchos autores que definen que para que exista la violencia deben haber ciertas precondiciones. Nosotros como salvadoreños, como país, estamos dentro de esas precondiciones. Tenemos una historia de violencia. Bueno, la invasión española fue violenta, ¿verdad? Una violencia cultural fuerte, una violencia física, una violencia de opiniones, de creencias, etcétera, y que en el transcurso en que se va conformando la historia de El Salvador, vamos viendo la guerra, vamos viendo las diferentes formas de controles, de determinaciones de unos sobre otros, con métodos violentos. No es que por naturaleza seamos violentos, sino que estamos en un entorno que de por sí es hostil, es adverso, y en esa lucha por sobrevivir, por mantenerse, aparece la violencia como un mecanismo de resolución de la vida, ¿no? Y muchas veces no solo de la vida, sino que de la existencia en sentido más estricto. El Salvador es un país que ha tenido en los últimos, nuestra guerra civil, por ejemplo, fue tan violenta que nos acostumbró. Y el fin de la guerra también nos llevó a un estadio de convivencia donde aparecen formas de violencia atípicas, como la violencia de juvenil, la violencia estudiantil, la violencia de pandillas, que son formas que ya se habían anticipado, con personas como Martín Maró, por ejemplo, que anticipó que la violencia de la posguerra iba a ser una violencia de connotación propiamente social y extendida a nivel nacional. Ahora, si venimos de tanta violencia, ¿por qué seguimos proponiendo la violencia como el método de solución de los problemas? Es un poco ilógico, ¿no? Lo que me hace sufrir lo sigo haciendo. Lo que pasa es que hay cierta inercia, ¿verdad? Si uno no rompe el patrón que causa las violencias, la violencia sigue con su propia energía, y a mayor tiempo más energía. Esto es pura física de la violencia. La violencia es un mecanismo que se ha instalado de manera vicaria muchas veces. El solo ver que alguien es violento, aunque no nos afecte, aunque hemos desarrollado indiferencia, pero cuando tenemos que resolver nosotros los conflictos, automáticamente lo hacemos con violencia. Romper la violencia implica un alto, una toma de conciencia. Preguntas básicas como, por ejemplo, ¿soy violento? ¿Por qué soy violento? ¿Cómo explico mi violencia? Son mecanismos que pueden ser primarios para poder comenzar a comprender cuáles son las llaves o los drivers, como algunos dicen, para romper esa inercia. No solo hay violencia en asesinatos, violaciones y estos delitos graves, sino que la sociedad está llena de violencia. Sí, la verdad es que nacemos básicamente en entornos de violencia. Y lamentablemente, generalmente, el principal entorno donde uno aprende violencia es la familia. Ahí es donde uno aprende cuáles son los tipos de relaciones de poder, ¿verdad?, que se dan entre la masculinidad y la feminidad, por ejemplo. Nacemos en un entorno donde el hombre tiene ciertas ventajas, y no ciertas ventajas, muchas ventajas, de control, de determinación, de decisión, y en paralelo la mujer nace en un entorno donde se le acostumbra a ser sumisa, tranquila, menos racional, dicen, incluso esto es violencia, eso que estoy diciendo, ¿verdad?
Y el niño aprende en ese entorno, el vecindario refuerza eso, la comunidad exige esas conductas e impone esos mandatos de violencia sutil. La violencia simbólica, como lo diría Bourdieu, ¿verdad? Esa violencia que no llega a lo físico, pero tiene controles psicológicos operando a 1000 por hora, ¿verdad? En todas las instituciones. Y cuando uno ya está en la vida práctica de la sociedad, encuentra uno que todo el entorno es violento, la política es violenta, el mercado es violento. Somos un país más violento que otros, es decir, cuando hacemos la comparación podemos llegar a la determinación que sí, los salvadoreños tenemos, como usted decía, no una raíz violenta, pero hemos aprendido a vivir en violencia, más que en otros lugares. Hemos aprendido, ¿verdad? Yo tenía una conversación con un amigo canadiense hace unos años y cuando yo le decía las cifras de homicidios, por ejemplo, que nosotros tenemos en El Salvador, se sorprende tanto y me dice, eso es lo que nosotros tenemos en 3 años, lo que nosotros tenemos a diario. Entonces, sí tenemos esa gran cantidad de violencia. Estamos muy marcados por esas pautas. Y lo vemos como reflejo en todo cuanto hacemos y donde estamos. Violencia en la calle, violencia en la familia, violencia en el trabajo, el acoso laboral es una forma de violencia, ¿verdad? El incumplimiento de contratos en el mercado, ¿verdad? La expoliación del dinero de la gente por formas de sutileza de mercado para hacer que la gente gaste más de la cuenta y más de lo que necesita. Son formas de violencia también. La política que invita al enfrentamiento, a la confrontación entre las partes, al aniquilamiento entre pares, es violencia también. La prepotencia, la tenemos todos. La prepotencia, o el simple negarle la palabra a alguien, ¿verdad? Los simples silencios, la simple indiferencia ante el otro, el no reconocer al otro, es una de las formas típicas de la violencia. ¿Qué hace que prolifere esa condición en sociedades como la nuestra? ¿Es un problema también institucional que lo genera o es meramente la falta de educación en la familia? Sí, hay varias causas. Una de ellas es que vivimos en un entorno de violencia, es una condición. Tenemos historia de violencia. Existe posibilidad material de hacer violencia. Si hay armas, hay piedras, hay garrotes a la mano, es más posible que yo haga una violencia de ese tipo. Existe también la posibilidad de hechos generadores de violencia. Si yo me siento enfrentado, irrespetado, humillado, mi potencial de violencia se incrementa. Porque al centro del acto de violencia está la humillación. Previo al acto violento lo que hay es vergüenza, humillación, un sentimiento de pérdida de respeto, que no me toman en cuenta, que no se cumplen mis derechos, ¿verdad? Que no tengo lo que necesito para vivir, que me cuesta reproducir la vida material, que no puedo educarme como debería ser. Esas formas crean un estado de angustia, de ansiedad y de preparación psicológica para la violencia.